todo el resto en el YouTube. Así que les digo de nuevo buenos días y seguimos con la parte de la introducción al conocimiento de la calidad del aire en todo el planeta. Esta primera unidad tiene es una presentación de un poco del background que hay de la calidad de aire y de la contaminación del aire en el planeta. Y además de los principales contaminantes y asociados a las distintas actividades del hombre. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué actividades son las que generan mayor cantidad de contaminación y más problemas en todo el mundo. Como ven ustedes acá, en esta transparencia que habla de emisiones de carbón negro en la década del 90, habla mucho hay una concentración muy alta en la parte de Europa. Bueno, eso se ha solucionado. Bueno, uno de las reuniones de cambio climático de la década del 90, Europa se comprometió a bajar sus emisiones en un 50% y bueno, parecía ser la buena de la película, pero en realidad un cambio en la política en general de los medios de calefacción iba a hacer que eso bajara por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, como verán ustedes, todo lo que tiene que ver con la parte de emisiones de partículas de carbono a la atmósfera que se dan principalmente por combustión, el máximo estaba en la década del 90 en Europa, había otro máximo en la parte del sudeste asiático y el resto de los máximos están asociados a la parte donde se utiliza la quema para el manejo de los cultivos, ¿sí? Ustedes saben que toda esta zona de la Amazonia, no es exactamente la Amazonia, pero de Brasil, cercano a la Amazonia, tiene esa problemática, la parte de África también, y en esta parte estaba más asociada a la quema de carbón doméstico. ¿Cuál es el tema asociado a las partículas en suspensión en el aire? Bueno, en el aire las partículas tienen producen varias acciones. Una de esas acciones, y que es una de las más importantes que se está estudiando en el presente, es lo que tiene que ver con el forzante radiativo del clima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algunas partículas cambian la cantidad de energía disponible de los gases de invernadero. Nosotros no hablamos todavía del efecto invernadero, pero me imagino que alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Escucharon hablar del efecto invernadero? Sí. Sí, bueno, ¿está asociado a qué proceso que ocurre en la actualidad? A la emisión de gases también. En la emisión de gases y al cambio climático. Muy bien, esas dos cosas. Entonces, todo lo que produce un forzante, o sea, que cambia las características que tiene la radiación dentro de la atmósfera, se llaman forzante radiativo del clima. ¿Sí? A eso le vamos a llamar forzante radiativo. Son palabras difíciles, pero ya ahora después en la unidad 2 se van a dar cuenta ustedes qué quiere decir ampliamente. Por ahora les voy a decir que esos gases cambian de alguna manera la cantidad de energía disponible en la atmósfera. Entonces vamos a mirar, si miran los dos son parecidos estos dos gráficos, ¿no? Lo que pasa que algunos tenían mayor cantidad de gases que otros, por eso dejé los dos. Todo lo que está por arriba, que está en rojo, son cosas que producen que la atmósfera esté más caliente. Y todo lo que está por debajo, que está en azul, o en celestito, o en gris, son cosas que hacen que la atmósfera se enfríe. Entonces, fíjense ustedes, el ozono estratosférico aparece en la parte de enfriamiento. Después vamos a ver por qué, ¿no? En estos momentos
uno dice, o no, ¿cómo puede ser enfriamiento si después sabemos que en la estratosfera está más caliente? Pero bueno, después vamos a ver qué significa eso. La parte que tiene que ver con las partículas de azufre, el carbón orgánico, la quema de biomasa, los efectos de los aerosoles presentes en la atmósfera y el cambio en el uso del suelo son cosas que producen ese forzante negativo. ¿Qué quiere decir? Van a hacer bajar la temperatura general del planeta. En el tema del aerosol, vamos a poner el ejemplo del aerosol, que es el más fácil. Por ahí ustedes son muy grandes, no escuchaban la parte de la Guerra Fría, pero cuando yo era chica se hablaba mucho de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Hoy en día la Guerra Fría queda presente en la península coreana, ¿sí? Es el principal lugar donde se lleva a cabo ahora la Guerra Fría, pero en esa época había mucho temor porque hubiera alguna bomba nuclear o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál era el temor más grande? El temor más grande es que si hubiera un enfrentamiento nuclear, sí, obviamente iba a haber muchos muertos por las bombas y demás, pero el efecto más grave que tienen esas explosiones son que aumentan drásticamente la cantidad de aerosoles en el aire. Entonces, si yo tengo presente una nube negra todo alrededor del planeta, la radiación incidente baja muchísimo. Cuando el Sol quiere penetrar esa nube negra, no puede hacerlo. Entonces no llega a calentar la Tierra. Y la Tierra es la que indirectamente calienta la atmósfera. La atmósfera no se calienta por la radiación solar, sino por el calentamiento que produce la Tierra. Eso lo vamos a ir viendo en la unidad 2 bien detalladamente. Entonces, de lo que se hablaba era de que si ocurría ese eventual desastre nuclear, lo que iba a ocurrir era una noche, ¿sí?, que provocaría un invierno sumamente fuerte. Obviamente eso era una catástrofe que uno estaba suponiendo, una suposición de catástrofe. Pero en la actualidad, si nosotros ocurriera algo que aumenta muchísimo la cantidad de aerosoles presentes en la atmósfera, eso haría indudablemente bajar la temperatura general del planeta. En el tema, hay otros aerosoles que también producen el aumento de la temperatura. Entonces, es muy difícil este equilibrio y por eso también es muy difícil que todos los modelos de climáticos representen bien la situación actual, ¿no es cierto? Porque como además los modelos climáticos tienen que ser modelos a escala global, necesitamos poner muchísima cantidad de variables y eso hace que el modelado, las suposiciones físicas que se utilizan se hagan mucho más complejas. Entonces, la primera forzante que hace que todo el sistema se caliente es la luz solar, la energía solar. Todos estos gases, el dióxido de carbono, el metano, acá no están, pero fíjense que acá tenemos otro tipo de gases, ¿sí? El ozono, el carbón negro, todos esos, la mayoría de los gases producen un efecto de calentamiento. Fíjense que además cambia la cantidad del efecto que hay, digamos, el orden de magnitud del efecto. Acá en la de abajo tienen con números en watt por metro cuadrado. El de arriba, si bien está watt por metro cuadrado, es más difícil verlo porque no lo tiene agregado en las barritas, ¿no es cierto? Pero los efectos más importantes, fíjense que acá dice el más alto, está dado por estos gases que están acá, que son los gases que nosotros le llamamos gases de invernadero. Muchas gracias, Alejandra. De nada. Seguimos. Entonces, acá tienen otra diapositiva donde además están agregadas las escalas espaciales de las influencias en el planeta de este tipo de
forzantes. Por ejemplo, fíjense, el dióxido de carbono afecta en una escala global, ¿sí? El total antrópico también, no dice la escala acá, pero obviamente como es la sumatoria de todos los que están acá, también termina siendo escala global. El resto de los gases invernaderos también es escala global, ¿sí? El ozono estratosférico es entre continental y global. Todo lo que tiene que ver que le incorporemos a la estratosfera también es global. Y fíjense que casi todos estos forzantes, si bien algunos son, Lilian, pueden tener características continentales, un poco más chiquitos que el global, la mayoría impactan en la escala global. Si impactan en esa escala global, terminan impactando el clima. Vamos a verlo que no todo lo que ocurre antrópicamente tiene un impacto directo sobre el clima. En este caso particular, todo lo que está afectando el forzante radiativo termina impactando en una escala lo suficientemente grande como traer consecuencias en la escala climática, ¿sí? Acá en la de abajo dice que está dado en probabilidades, el forzante radiativo debido al efecto antrópico tiene una gran probabilidad de que se impacte sobre el clima. Esto está hay una agencia que se llama International Panel for Climate Change, que es la que se encarga de estudiar principalmente con fondos y profesionales de todo el globo, se encarga de estudiar lo que tiene que ver con el calentamiento global. Esto es del documento del IPCC del 2007. Si bien es un poco antiguo, no ha cambiado los dos nuevos, así que por eso dejé que estaba lindo con los colores. Bueno, acá acuérdense que yo les dije que algunas de las filminas tienen un poquito de escritura para que les quede a ustedes una explicación cortita, porque ya van a ver que si bien no hablamos la clase pasada de la bibliografía, la vamos a hablar un poquitito ahora, no tenemos una bibliografía que cubra todos los aspectos de toda la asignatura. Entonces tenemos para la parte de calentamiento global, vamos a utilizar los informes del IPCC, que es lo más nuevo que hay. En este momento, el informe más nuevo era el del 2013. En estos días puede haber salido el del 2016, estaba un poco demorado la última vez que miré, pero no he mirado en esta semana, digamos, en este año, debo decir. Así que me voy a fijar si está, se los cambio y pongo el nuevo. Pero no hay tanta diferencia entre el del 2013 y ahora, así que estábamos usando el del 2013. Todo lo GEI que aparece ahí es gases de efecto invernadero. Esto está acá. Gases de efecto invernadero. Todo lo que tiene que ver con el manejo a escala global de los gases de efecto invernadero es un tema bastante complejo porque inciden dentro de este manejo intereses internacionales. Entonces eso hace que haya que ponerse de acuerdo y como están muy asociados a la parte económica, es muy difícil que todos los países estén de acuerdo. Si bien la mayoría de los países firman los acuerdos, los distintos acuerdos, deben haber escuchado en la televisión que hubo todo un lío cuando asumió Trump porque había salido del Acuerdo de París, ahora volvieron a entrar, pero bueno, son cosas que se manejan dentro de la política internacional y que tiene que ver directamente con el manejo de la calidad del aire a escala global, ¿sí? Todos estos gases, todas estas emisiones están asociadas con actividades de índole industrial o que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que más adelante que cuando veamos cuánto influye la parte antrópica en la calidad del aire, si bien tiene mucho que ver con la cantidad de personas, no todas las personas emiten lo mismo, porque hay, digamos, distintos modos de vida que tienen una capacidad de emisión mucho mayor que otros.
no vamos a decir que una persona que vive en el interior de África, por ejemplo, donde hay donde la cantidad de automóviles es mucho menor, donde el uso de los combustibles fósiles es una escala menor que en el hemisferio norte, por ejemplo. Si bien puede haber más personas en algunas regiones que en otras, la capacidad de emisión de esas personas cambia según la capacidad de adquisición de bienes y de manejo industrial que tenga una región con respecto a otra. Muchas de las emisiones también están asociadas al hemisferio norte, por varias razones. Una es que el hemisferio norte tiene más continente, tiene más parte continental, y la otra es que el desarrollo del hemisferio norte es un poco distinto al desarrollo del hemisferio sur, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que acá hablamos de algunas fuentes antropogénicas. Las principales fuentes antrópicas del metano son los vertederos. Acá estamos hablando de los basurales, sobre todo. Saben que Neuquén tiene una planta de obtención de metano a través de la basura, pero obviamente el manejo que se hace de la basura todavía no ha llegado al nivel que debería haber llegado para ser limpio del todo, ¿no? Cuando nosotros tenemos material orgánica en descomposición, eso libera metano y ese metano está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la disposición de los residuos sólidos urbanos. Esa es una gran fuente. Obviamente que también el metano viene de la minería del carbón, líneas de gas natural con fuga, aumento de la población de rumiantes, cultivo de arroz y lagunas de gestión de residuos anaeróbicos. El cultivo de arroz es una de las fuentes de metano grandes que hay principalmente en, ¿cómo se llama? En Asia, pero los niveles de los órdenes de magnitud no son los mismos, ¿no es cierto? Con el aumento de... Uno dice, bueno, dejamos de comer carne. Una de las alumnas del año pasado me había puesto en el examen que sí, que si dejábamos de comer carne había menos metano. En realidad, si dejamos de comer carne no va a haber menos, porque los rumiantes, a menos que los matemos todos, se van a seguir reproduciendo y no solamente... digamos, la emisión es asociada a la, ¿cómo se llama? Al trabajo que tiene que ver con la carne, sino en general de todos los animales que hay en el planeta. Pero bueno, un buen manejo de la población de rumiantes, el cultivo de arroz y la gestión de residuos anaeróbicos obviamente mejoraría la situación. Sin embargo, el orden de magnitud de esta parte es mucho mayor a la parte que tiene que ver con los animales y el cultivo. El ozono troposférico, bueno, ya habíamos visto, el otro día habíamos mencionado un poquitito que el ozono estratosférico traía problemas en la estratosfera. Ahora vamos a ver que el ozono troposférico es considerado un gas de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, una cosa es el ozono que está en la estratosfera y otra cosa que está en la troposfera. El ozono troposférico es el ozono que lo vamos a considerar como gas de invernadero y además no es uno de los principales gases que baja la calidad de aire, principalmente en los entornos urbanos. ¿Sí? Aumenta, está asociado al aumento del metano, pero también está asociado a todo lo que tiene que ver con la liberación de gases debido a la combustión, ¿sí? Obviamente el hollino, el carbón negro, es un producto de combustión incompleta. Esto se puede mejorar con las verificaciones técnicas de los automóviles, pero obviamente que la fuente principal son los escapes de camiones y autobuses diésel. También es producido por biocombustible y quema de biomasa, la parte del hollín.
O sea que el manejo de esto se tiene que hacer limitando el uso de los vehículos, ¿no es cierto? Obviamente el tema de los camiones y los autobuses es un tema muy importante a escala global para el manejo de la producción y del transporte de personas. Por un lado, el uso de autobuses baja directamente la cantidad de carbón porque limita la cantidad de automóviles, ¿sí? Pero cambiando el combustible de los autobuses podemos mejorar un poco la parte del carbón negro. Lo mismo con los camiones. Camiones a gas natural ya hay, el gas natural es bastante más limpio que los diésel, pero bueno, todo depende de si es conveniente o no, ¿cierto? Bueno, los aerosoles, pues, por el hombre, eliminados por el hombre, son principalmente los que vienen de los sulfatos, nitratos, carbono orgánico y polvo del suelo. Las fuentes principales son la quema de combustibles fósiles y todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola. ¿Sí? La actividad agrícola libera gran cantidad de aerosoles a la atmósfera, ya inclusive aerosoles que tienen que ver con la composición del suelo debido al que se elimina la cobertura natural de la superficie y se comienza a trabajar sobre esa superficie, la deja esa superficie al descubierto y mientras no crecen las nuevas plantas, esa superficie está expuesta a la erosión eólica. No sé si alguno ha viajado últimamente para la parte de Bahía Blanca. Bueno, hace mucho que no viajamos por esto de la pandemia, ¿no? Pero si alguien va por la ruta 3, es muy común en la época que no hay lluvias que se baje muchísimo la visibilidad debido a partículas en suspensión. Y eso es principalmente por el manejo que se está haciendo de la zona de sur de La Pampa, no, sería norte de La Pampa y sur de Buenos Aires, por la parte que tiene que ver con el uso agrícola. Muchos de esos, una gran fuente de los aerosoles en la atmósfera ha sido el desmalezamiento. Ahí está, no me salía desmaleza,ción, iba a decir. Desmalezamiento. El desmalezamiento para el cultivo de la soja. Con lo cual, si bien hay un montón de gente que defiende la soja, porque es uno de los commodities del momento, desde el punto de vista económico es muy buena digamos, para las economías, desde el punto de vista del manejo del suelo ha traído, porque obviamente no se ha hecho adecuadamente, ha traído problemas muy serios. Si alguien mira las carreras estas de, ¿cómo se llaman? Turismo carretero, pero está muy relacionado con el tema de la pérdida del suelo, principalmente en esas zonas. Entonces, lo del cultivo de la soja es un problema bastante serio si no se trabaja adecuadamente, ¿no? En los congresos de agrometeorología, ellos suelen decir que, bueno, que lo mejor es trabajar con rotando los cultivos, pero bueno, el problema es serio porque como la mayoría de la gente que trabaja los campos no son dueños, sino que alquilan y tienen que pagar alquileres, no es lo mismo la ganancia que deja el trigo o el maíz que la ganancia que les deja la soja. Entonces, y además, al ser alquileres, mucho no les importa cómo queda el campo después. ¿Sí? Entonces es el tema de que actualmente los campos no son trabajados por los dueños, sino alquilados, ha traído a toda la República Argentina, según lo que dicen los expertos, problemas asociados a la desertización. ¿Por qué? Y bueno, porque el uso muy frecuente sin el cambio de los cultivos hace que el suelo vaya perdiendo sus propiedades y además sea mucho más fácil de levantar por la erosión eólica. Bueno, entonces obviamente hay efectos indirectos que los vamos a ir viendo cuando veamos el balance radiativo
y otros efectos que tienen que ver con la cobertura terrestre. La cobertura terrestre, además de cubrir el suelo de la erosión eólica, nos ayuda en otros aspectos que tienen que ver con un parámetro que se llama albedo, que vamos a ver cuando veamos el balance radiativo. Fíjense que el otro día hablábamos un poco de lo que tenía que ver con el polvo asiático. Habíamos visto, yo les había mostrado un poquitito que ahora vamos a avanzar y vamos a ver cómo la problemática que hay en Asia con los efectos de polvo en suspensión. Fíjense, esto es un lugar en la zona de Arizona, el cañón de Glen. Fíjense lo que es un día claro y un día con polvo proveniente de Asia. Estas son fotos del 2001 y en las de arriba están la cantidad de material particulado en suspensión. Todo lo que tiene los colores tirando al morado o al anaranjado son las mayores concentraciones. Los verdes también son concentraciones medias, pero mucho más grandes de las que uno esperaría. Fíjense, toda la parte este tiene menos de esta influencia, pero toda la parte oeste de los Estados Unidos está muy influenciado por la llegada de polvo asiático. Y fíjense que hay todo un océano en el medio, ¿no? Entonces quiere decir que algunos de los temas de calidad del aire los tenemos que manejar teniendo en cuenta escalas por ahí muchísimo más grandes que las que uno esperaría. Esto vamos a pasarlo un poquitito. No sé por qué me quedó esta acá, debería ir un poquito más adelante, pero para que ustedes tengan alguna idea, hay determinados niveles de material particulado que están establecidos por las normas que nos dicen que pasando determinados niveles nosotros ya nos tenemos que preocupar por la cantidad de material particulado en suspensión. Esto lo vamos a ir retomando a lo largo del curso. Hay distintos índices que nos miden esta problemática. Son índices que están definidos en función de los principales contaminantes y con eso, teniendo en cuenta estos valores, después nos dan unas escalas de dónde yo tengo que efectuar las alertas, dónde son emergencias y emergencias. Esto nos ayuda a saber qué tenemos que hacer con el manejo de la población. Queda más manejo, ¿no? Pero me refiero a las medidas que debo tomar para que las personas que tienen problemas o que son más susceptibles de tener problemas por la presencia de material particulado, en este caso en suspensión, deben tomar medidas de prevención. Bueno, esto ya lo hemos venido hablando, es bastante importante. Van a ver que vamos a hablar mucho de las escalas. Nosotros tenemos que estudiar principalmente todo lo que tiene que ver con el transporte de contaminantes en la atmósfera. Esto es muy importante. La atmósfera, al transportar los contaminantes, tiene la capacidad de, si no los transporta, ayudar a que ocurra un problema serio en una determinada región, y si los transporta, a limpiarme el aire y a dispersarlo. Entonces tenemos que saber cuáles son las condiciones que se dan mejor para que ocurra este transporte entre escalas o en la escala que yo tengo mi problema. Fíjense, todo lo que tiene que ver con meteorología se estudia según las escalas. La primera escala que nosotros tenemos es la escala local o la escala urbana. Esa escala local o la escala urbana tiene distintos alcances. Como nosotros vivimos en un ambiente que tiene 3 dimensiones, X, Y, Z. Acuérdense que siempre vamos a trabajar con ternas derechas, lo han visto en física. Como tenemos 3 dimensiones, nosotros nuestros problemas los tenemos que dimensionar en las 3. ¿Sí? Vamos a tener un alcance que tiene que ver con la vertical, vamos a tener un alcance en la horizontal, o sea, en la escala bidimensional, que es el que más vamos a ver nosotros. Una escala que tiene que ver con el alcance en horas, digamos, cuánto va a durar un efecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, hace mucho que no hace
mucho frío por la zona, entonces no hemos tenido heladas radiativas en la época que molestan a la agricultura, y eso hace que por ahí nos olvidemos de que a veces ocurre este problema. Pero si nosotros tenemos una helada que comienza a las 4 de la mañana, por ejemplo, y persiste hasta la salida del sol, que son 8 horas, y los chacareros comienzan a liberar material particulado a la atmósfera, nosotros tenemos una escala del efecto que supera las 4 horas. Pero fíjense que son horas, no estamos hablando de días. Quiere decir que ese problema es en esta escala. ¿Qué alcance tiene dentro político administrativo? Generalmente está asociado al alcance municipal. Y la altura no supera los 100 metros. Entonces, es similar a la altura de una chimenea. Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo una problemática como esta. ¿Podrá impactar en el calentamiento global? ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo una problemática en el valle. ¿Impactará en la escala global? Impacta localmente. Solamente localmente. No va a llegar a tener un efecto hemisférico. ¿Por qué? Y porque la escala es pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante que nosotros a la hora de analizar un problema veamos la escala que tiene. Obviamente, el polvo asiático, ¿qué escala tendrá? Global. Claro. Entonces, el polvo asiático sí es un problema que además va a influenciar dentro del político administrativo a escala nacional o internacional. Porque si bien los más afectados son la parte de Japón, la parte de Corea, pero también llega al oeste de Estados Unidos. Fíjense que los científicos de Estados Unidos se tomaron el trabajo de medirlo. Si no tuvieran problemas, ni siquiera lo hubieran medido. Entonces, quiere decir que tiene lo que tiene que ver con el alcance continental y global, no solamente tiene una duración más larga, entre años y décadas el problema, que alcanza niveles muchísimo más altos, ¿sí?, en la atmósfera, sino que además influye en la parte política administrativa en lo internacional. Es por eso que la problemática del cambio climático se tiene que trabajar con reuniones internacionales. Profe. Sí. ¿Y cómo se hace para analizar la situación, por ejemplo, de China cuando los efectos locales son como sinérgicos? Por ejemplo, en la costa hay muchas provincias o localidades que, o sea, de manera local afectan globalmente. En realidad, el problema de China no es solamente la parte industrial. Digamos, la problemática, si fuera solamente la parte industrial, probablemente sería más fácil de solucionar, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes vieron que fue lo de la pandemia, que se cortó toda la parte que tenía que ver con la parte industrial de China, bajaron los niveles muchísimo, ¿sí? Pero el efecto más grande internacional es la unión de las dos cosas, de la parte industrial con la parte que tiene que ver con el levantamiento de polvo debido a la acción eólica del suelo, ¿sí? Entonces, todo el efecto se hace muchísimo más grande. Y en general lo que, digamos, el tratamiento de estas problemáticas se hace por acuerdo. Si a los chinos no les preocupa molestar a su propia persona, uno no puede hacer nada, ¿sí? Ahí las distintas municipalidades tienen que actuar para que, bueno, no son municipalidades, deben tener provincias ellos también. En realidad el problema de China es un poco más grave porque vieron que China, que tiene como varios países adentro, funciona separadamente algunas regiones. Por ejemplo, Hong Kong, que es una zona que está dentro de la parte de China, es otro país. Entonces, las problemáticas... Macao también.
Claro, Macao también funciona como una entidad administrativa separada. Entonces la problemática ahí se hace más grande. Sí, la única manera que hay de solucionar es llegar a acuerdos y que además que la conciencia general del país aumente con respecto a la cuestión que tiene que ver con con la liberación de emisiones y se genere algún tipo de política como la utilización de filtros, cambio de la forma de energía, este, eh, mejoramiento por ahí de las emisiones, una mayor contralor. Eso es lo que se puede hacer desde el punto de vista que tiene que ver con la industria, ¿sí? Pero el tema de la parte que tiene que ver con el polvo fino que viene de la cuestión eólica, esa es muy difícil de solucionar porque lo que se podría llegar a hacer es políticas que tengan que ver con el aumento de la cobertura vegetal de esa zona. En particular, de la zona donde se levanta ese polvo, no conozco si es un desierto o es una zona que ha sido afectada por la deforestación o la aridización. Lo podemos buscar, es muy buena pregunta, me generaste la duda. Si es algo que viene por generación antrópica solamente, se puede hacer políticas de volver a poner la cobertura vegetal natural. Tenemos un caso nosotros. ¿Alguno de ustedes ha ido a Primeros Pinos para el lado de Moquehue? Sí, para el lado de Villa Pehuen. Por ejemplo. Y pasan por una parte que se llama la Pampa del Oncoluán. Nos miran cuando pasan, ¿eh? Nos miran. Ni bien pasamos Primeros Pinos, como a la mano derecha hay una parte que parece el desierto del Sahara, no sé si lo vieron. Cuando vayan de vuelta, fíjense, ese lugar se llama la Pampa del Oncoluán. Inmediatamente al lado de la Pampa del Oncoluán hay una pequeña forestación de corfones. Esa pampa del Oncoluán, que es una zona un poquito más elevada, en la primera década del siglo XX, nosotros teníamos un comercio que tenía que ver con el comercio con Chile de chivos, ¿sí? Entonces era una zona muy frecuentada y se hacía el pasaje con los piños para el lado chileno. Obviamente ustedes saben que el chivo, todos los que son los caprinos, tienen una capacidad de arranque de la vegetación bastante importante, que es la manera de comer, y lo que se fue pasando que entre el pisoteo y el sobrepastoreo, en esa zona desapareció completamente la vegetación natural. A mediados de la década supongo que debe haber sido a principios de la década del 90, mediados de la década del 80, creo que empezó, o antes, en el 70, haber empezado la política de Corfone, se trató de forestar esa zona. Que no voy a decir ahora si es bueno o es malo que pongan pino ponderosa y qué sé yo, pero la idea era que recuperar un poco los terrenos de la Pampa del Oncoluán, y sin embargo, si ustedes van y ven, no prosperó demasiado, porque es una zona que tiene una característica climática muy extrema, digamos, es muy árida y cuesta mucho que venga cualquier tipo de vegetación. Todos los sistemas que son áridos son sistemas bastante frágiles desde el punto de vista que tiene que ver con el manejo del suelo. ¿Por qué? Porque si yo saco la vegetación, al no tener mucho aporte hídrico, no tienen gran cantidad de precipitación, le es muy difícil al ambiente recuperarse por sí mismo. Entonces tiene una escala de recuperación muy, muy larga. ¿Sí? Por eso creo que sí. Es importante el tema de la restauración con nativos. Por ejemplo, claro, pues eso es importantísimo, pero es bastante compleja. ¿Ustedes vieron la restauración con nativos que se ha hecho ahí en el Bosquecito? Hay zona, ahora le han sacado la cinta. En una época decía no ingresar, que es zona de restauración con nativos, lo hace uno de los... ¿A dónde no? ¿Vieron dónde van a correr al Bosquecito? Ah, sí, sí. Había unos parches. De la REA es. Claro, había unos parches de la REA. Y vieron qué difícil que es, cuánto tarda en recuperarse. Por más que hace bastante que están,
no tiene la misma vegetación que hay en la parte de al lado del bosquecito, ¿sí? Si bien se puede hacer, es algo que lleva muchísimo tiempo. Y desde el punto de vista de la inversión no tengo idea, pero la recuperación de los ambientes áridos es bastante compleja. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de no dañarlos en una primera instancia. Fíjense que toda la problemática que tenemos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa tiene que ver un poquito con esto también. Es una zona que, si bien tiene mayor precipitación que acá, la precipitación no alcanza como para cambiar totalmente las características. Entonces, una vez que fue desmontada, porque en realidad era toda una zona que pertenece al monte, ¿sí? Toda esa zona es muy difícil la vegetación nativa volver a salir. Entonces, esas problemáticas necesitan una política a largo plazo. Y creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene en la parte de nuestro país, en principio, porque ustedes saben que las políticas a largo plazo son muy difíciles de mantener. ¿Sí? Necesitamos que sigan funcionando las instituciones en forma simultánea y además en el tiempo, ¿no? Entonces eso lo hace que sea más difícil. En la parte de suelo, el manejo de suelo es realmente es algo bastante interesante ver desde el punto de vista económico. Es muy difícil de ponerse de acuerdo todos los distintos interesados, ¿sí? Ahí tiene que ponerse de acuerdo no solamente la parte que tiene que ver con el agro, sino la parte que tiene que ver con las municipalidades y la parte provincial. Entonces, ponerse todos de acuerdo suele hacer que la problemática se alargue bastante en el tiempo. No sé si respondí un poquito tu pregunta. Pero podemos estudiar la parte de, a ver, de dónde, por qué surgió lo del polvo asiático, pero me parece que ya lo tenían en la antigüedad. Lo que pasa que ahora se ve mucho más, digamos, aumentado por el tema industrial, ¿no? China es una de las potencias industriales. Claro, yo no tenía en cuenta el tema de la otra parte, lo que no sería lo industrial. Y lo que pasa es que la parte natural es más difícil de manejar. Lo que no sé si tiene una componente antrópica o es una zona desértica. No me acuerdo que haya un desierto ahí, pero lo busco para la vez que viene, porque la verdad no sé. Así que me lo anoto acá, así ya me acuerdo para ver por qué en China la parte del polvo. Pero ellos cuando lo estudian le ponen evento meteorológico. Si le ponen eventos meteorológicos es porque, digamos, la principal causa de la presencia de ese polvo en suspensión es el viento, ¿sí? Entonces, seguramente tiene que ver con el levantamiento de las partículas por saltación o por algún proceso que tiene que ver con la remoción de las partículas del aire, de la superficie hacia el aire. Este gráfico es un gráfico bastante importante porque para que ustedes vean que nosotros en meteorología, en todo lo que tiene que ver con la atmósfera, nosotros tenemos que trabajar principalmente teniendo en cuenta esto. Las distintas escalas en la atmósfera nos significan un cambio en la manera que nosotros tenemos de abordar los problemas. Como habíamos visto antes, un problema de la microescala, o sea, una escala pequeñita, por ejemplo, que yo prenda fuego en mi casa, ¿sí? Un asadito, el asadito de los domingos, esto no me va a influenciar directamente acá, porque son distintas las escalas, ¿ven? Fíjense que todo lo que tiene que ver con la escala sinóptica global tiene una escala espacial arriba de los 10.000 kilómetros. Estamos hablando de 1.000 kilómetros. Todo lo que tiene que ver con la micrometeorología tiene escalas de los metros, ¿sí? Entonces, es como si yo quisiera medir el viaje de acá a Buenos Aires en centímetros, ¿sí? ¿Alguna vez a ustedes se le ocurrió pensar si la distancia entre Buenos Aires y Neuquén era 1210, 1212, 1212,5?
Uno cuando habla de acá a Buenos Aires piensa en 1000 y pico y ya con eso se hace una idea del tiempo que va a tardar en ir, ¿no es cierto? Si hay 25 centímetros no me van a importar. ¿Por qué? Y porque no influyen para nada, porque la escala que estamos hablando es de miles de kilómetros, ¿sí? Entonces, eso cuando yo estudio desde el punto de vista de la meteorología, yo puedo tener en cuenta esto para ver qué ocurre en una escala de varios metros. Pero si yo incluyo estos resultados en esta escala, lo único que voy a hacer es poner ruido y no me va a aportar al resultado general, ¿sí? Es por eso que en meteorología estos problemas se tratan de una manera, estos de otra y estos de otra, ¿sí? ¿Quién influye en la escala global? Fíjense que acá están los distintos contaminantes. ¿Por qué hay distintos contaminantes en distintas escalas? Porque las distintas especies tienen distinta vida en la atmósfera, ¿sí? Hay especies que duran muy poquito en la atmósfera y especies que duran muchísimo en la atmósfera. Fíjense, especies de larga vida, y acá están principalmente el CFC, el metano, ¿sí? O los óxidos de nitrógeno. Entonces, si me equivoco alguna vez al decirlo, estos son los óxidos de nitrógeno. ¿Esto cómo se llama, Alejandra? ¿Te acordás? Se me desconectó. Acá estoy. ¿Estás? ¿Sabés cómo se llama? Yo no me acuerdo. Óxido de nitrógeno. ¿Es óxido de nitrógeno ese? No, me parece que el óxido de nitrógeno no es así. Bueno. Ese es dióxido de nitrógeno el segundo. ¿Y cómo se llama? Y no sé, óxido de nitroso debería ser. Bueno. Pero no me acuerdo. Las valencias del nitrógeno. Listo. Búsquenlo ustedes a ver si se acuerdan cómo se llama. Pero fíjense que son distintos. Este pertenece a esta escala y este pertenece a esta escala. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Los CFC, el metano y este en particular, me van a afectar todo lo que tenga que ver con la escala grande. Fíjense que acá también tengo, en la escala de varios kilómetros, escala regional a global, ya tengo el monóxido de carbono. Está entre medio de los dos el monóxido, ¿sí? Entonces, por eso el monóxido también influye en la escala global, ¿sí? El ozono troposférico menos, pero también estaría dentro de los que ya están en la escala más grande. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cada uno de estos gases va a influenciar en un aspecto distinto del comportamiento atmosférico. Y por eso nosotros también tenemos que ver cómo estudiar cada uno de esos efectos. Obviamente a nosotros en la asignatura nos va a importar mucho esta parte. ¿Por qué? Y porque la calidad del aire local, la parte urbana también, todo esto va a ser la parte que más influencie a la calidad de vida de la zona urbana o a la calidad de vida asociada al lugar donde vamos a ver los efectos más marcados, ¿no? Entonces, vamos a estudiar mucho estas dos escalas. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos de la escala global que tienen que ver con el calentamiento global y el agujero de ozono, y vamos a ver la parte de las escalas más chicas para ver cómo influye principalmente en la vida de todos los días. Vamos a ver algunos problemas regionales. Bueno, acá no sé si llegan a ver esto de un trabajo, ¿lo ven? Esto es Santa Cruz, esto está acá, esto es Tierra del Fuego, y esto es toda la zona de la Patagonia. Fíjense que esto es emisión de polvo debido al viento en la Patagonia, ¿sí? Y esta es una situación de un momento y esto es un rato después, ¿sí? Emisión visto desde el agua y desde el OVI. Son distintos, el de la derecha es de las 18:19 y el de la izquierda de las 18:35, son dos satélites que ven distintos. Pero para que ustedes vean que
la emisión de polvo, que es mayor en la zona continental, llega inclusive hasta el océano, ¿sí? Fíjense en este de acá abajo, ¿sí? Esta salida de acá abajo es una modelación del polvo, a dónde va a parar el polvo en el mismo día, el día siguiente, digamos, el abril 6, esto es abril 5 de 2006, y la distribución, ¿cómo se distribuye? Esta es la distribución en la vertical, fíjense que alcanza hasta casi 8 kilómetros de altura el polvo en suspensión y alcanza una distancia bastante grande dentro del océano, ¿sí? Esto es un trabajo de Santiago Gasso y Ariel Stein de una journal que se llama Geophysical Research Letters. Lo pueden buscar ustedes, se llama Llega el polvo de la Patagonia al océano Atlántico subantártico, y nos está mostrando que mucho del suelo de la Patagonia está yéndose al océano, ¿sí? Entonces, el efecto natural también influye en la aridización o en la desertización de nuestra Patagonia. Toda esta zona no ha sido, no tiene una influencia antrópica tan grande como para haber sido provocada por el uso humano, ¿no es cierto? Quiere decir que también la parte natural es importante a la hora de generar problemáticas que tienen que ver con el polvo en suspensión. Esto es una tormenta de arena del Sahara. Fíjense qué bonita se ve desde el satélite, ¿no? Esto ahí abajo dice de qué parte fue sacada la imagen. La corrí, pero si buscan en la página que les di el otro día, van a poder ver, y se centran en la parte de África, van a ver unas cuantas ocurrencias de tormentas de arena. Este es el volcán Chaitén. No sé ustedes si se acuerdan, por ahí eran muy chiquititos. Fue no fue las primeras erupciones que yo me acuerdo. La primera que me acuerdo fue el Yaima, que creo que fue un par de años antes. Después tuvimos las erupciones del Chaitén, del Calbuco, del Puyehue, ¿sí? Varias que llegaron hasta nuestra zona. Fíjense que los sensores remotos son muy importantes en los efectos de calidad del aire. Fíjense cómo se ve muy bonita acá la pluma saliendo del volcán. Todo esto es la ceniza volcánica, ¿sí? Esto está acá abajo, no puedo escribir tan cerca, también es ceniza. Y ustedes me dicen, ¿y por qué se desarmó tanto la pluma? Bueno, ¿por qué se desarmó? No es que se desarmó, sino que el tiempo de vida de estas partículas en la atmósfera es bastante largo, digamos, de varios días. Entonces, este día el viento venía así. Al día siguiente el viento vino así. Entonces se llevó parte de estas cenizas acá y quedaron dando vuelta. Después el viento vino así y se llevó esas cenizas para este lado. Entonces cuando me quise acordar tenía toda esta zona, ¿sí?, llena de ceniza. El cambio de viento hace que, como la ceniza no desaparece inmediatamente, ¿sí?, toda esa ceniza que persiste en la atmósfera alcanza lugares que uno no esperaría. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, Chaitén está acá, me va a influenciar la zona, como los vientos acá son casi siempre del oeste, me va a influenciar la zona al este. Bueno, no, acá cambió el este, fíjense que cambió al viento del sudoeste, entonces me llegó a afectar provincia de Buenos Aires. Acá está la provincia de Buenos Aires, ¿la ven? Todo esto es en el visible y este de acá abajo es en el infrarrojo. El infrarrojo nos deja ver la altura de la pluma porque nos dice la temperatura que tiene la nube en ese lugar. Bueno, acá tenemos un ejemplo más regional. Es una situación de una helada radiactiva. Fíjense en la foto esta cómo se nota que esta capa hacia abajo es la más contaminada y hacia arriba tenemos mucho menos contaminación. Esto es porque la atmósfera, como esto ocurre a la madrugada, todavía no está mezclada y hay la mezcla, digamos,
hay una zona que nosotros vamos a analizar después que se llama la capa de superficie, que llega hasta acá, y hasta ahí es donde tenemos la mayor contaminación porque no pudo subir todavía estos niveles. Obviamente, cuando comienza a subir el aire, esto llega a niveles más altos, la contaminación, pero baja la intensidad, ¿no? Fíjense que acá casi no se ve, esto es del Balcón del Valle, lo conocen, y se ven los pajaritos acá que están cerca, pero no se ve Chipoleti, que suele verse bastante bien. Acá la misma, otro ángulo de lugares parecidos. Entonces, una de las maneras que baja la contaminación debido a ¿por qué se debe esta helada radiactiva? Bueno, esta helada radiactiva se genera porque en distintas chacras se ponen quemadores y estos quemadores se llenan con fuel oil, liberan gran cantidad de material particulado en suspensión a la atmósfera. Otro método de lucha contra las heladas es esto que está acá, ven que ahí se ven los arbolitos congelados, ¿los ven? Esos arbolitos, eso blanco que tiene el arbolito, no es nieve, es el hielo que se produjo al liberar aspersión de agua sobre los árboles en la lucha contra heladas. ¿Sí? Eso vamos a ver después por qué se produce. ¿Alguno lo ha visto eso o no lo vieron? ¿No? Yo no, profe. Bueno, es algo que es muy típico de nuestra zona. ¿Saben por qué se les pone, se les libera agua arriba a la planta para luchar contra la helada radiactiva? ¿Alguno sabe? Y no es lo mismo cuando, por ejemplo, se hela el auto y tenés que ponerle agua para que se deshaga el hielo. No sé si vos al auto cuando está helando le pones agua, hiciste lío. No le tenés. Bueno. ¿Qué se le pone? A ver, ¿qué se le pone? Alguien que me cuente. ¿Qué se le pone ¿Estás hablando del parabrisas del auto cuando está helado? No, el parabrisas no es ¿A qué? La parte metálica. A la parte metálica. Bueno, una cosa es cuando le echan con la pava hirviendo al block para que arranque, pero eso ya no se le hace más, eso se le hacía cuando uno tenía un Renault 12 en mi época, cuando no arrancaba a la mañana, uno le echaba la pava de agua casi hirviendo al block para que se calentara y arrancara. Claro, bueno, yo acá nunca lo hice, pero en Bariloche sí, claro, bueno, se sigue haciendo. Está bien, pero si vos le echás agua digamos, a cualquier parte de afuera, por ejemplo, al vidrio, se te congela inmediatamente. Entonces lo que hay que echarle es agua con alcohol, porque el alcohol tiene un punto de fusión muchísimo más bajo, entonces no se congela. Por eso en Bariloche y en esos lugares le suelen poner al sapito un líquido especial, o el que no tiene el líquido especial le pone agua con alcohol para que no se congele cuando uno lo limpia el parabrisas. ¿Sí? Bueno, pero tiene que ver un poquito con eso, pero no directamente. ¿Alguno otro que sepa, que sepa un poquito? ¿No hay ningún chacarero entre los alumnos? ¿No? ¿Nunca se preguntaron? Bueno, no, parece que... A mí lo que me habían dicho es que supuestamente, pero no sé, capaz está mal, que como que no bajaba de una cierta temperatura dentro de como porque usted dice cuando era que le prenden los aspersores y que la fruta queda como toda cubierta de hielo. Claro, eso digo, sí. Sí. No sé, a mí me habían dicho que era como que no bajaba de una cierta, como que no bajaba tanto la temperatura del aire como la que estaba adentro de la capa. ¿Y qué temperatura tiene la capa de hielo? 0 grados. Muy bien. ¿Y la planta se daña con 0 grados? No. No. Eso es lo que pasa. Ellos hacen que se congele el agua arriba del arbolito, digamos, yo tengo el arbolito ¿sí? Le tiramos una lluvia muy finita, por eso llaman aspersores, a la plantita, entonces se le forma una capa de hielo, y esa capa de hielo tiene 0 grados centígrados. Con 0 grados centígrados la fruta no se congela,
porque generalmente depende de la fruta, si es carozo, si es fruta de carozo o fruta de pepita, son temperaturas menores a 3,5 grados bajo cero más o menos la que dañan la fruta. Entonces, si yo mantengo en 0 grados la planta, a esta planta no le va a pasar nada. El tema es el siguiente, yo tengo que seguir tirándole agua para que siempre haya agua que se está congelando, ¿sí? Porque si yo dejo de tirarle agua, lo que le va a pasar a la planta es que el hielo va a querer sacar energía de la planta para descongelarse y la planta se va a congelar. Entonces, por eso el riego por aspersión es muy importante que haya agua disponible, porque tienen que seguir aspersando agua hasta que se derrita el último pedacito de hielo que hay en todas las plantitas. Son grandes cantidades de agua la que se libera. Pero sí, lo que hace es mantener la planta a 0 grados. Entonces, 0 grados la planta no se daña y es uno de los métodos de lucha contra helada que no utilizan emisión de material particulado, ¿no? Eso es algo que ocurre. Hay el tema más importante de eso es que cuando yo prendo fuego acá en el medio de las plantitas para calentar, el aire está como a, no sé, supónganse 500 grados. Entonces, obviamente, el empuje de este aire es muy grande y se va todo ese aire caliente para arriba. Entonces, yo ese aire caliente lo pierdo muy rápidamente. Entonces, tengo que cada vez quemar mayor cantidad de fuel oil para que siga calentando, ¿sí? Entonces, hay metodologías que son un poco más eficientes, que son, no sé si los han visto alguna vez, pero son unos calentadores que tienen un cuello muy largo así, el fuel oil va acá abajo, entonces este cuello radia y la radiación, que es otro tipo de conducción del calor, es más eficiente a la hora de calentar. Y tengo la convección acá arriba, pero aproveché en ese cuello largo que tiene el calentador más la energía para calentar el metal del calentador y que eso siga manteniendo al arbolito. Pero para que esto ocurra, yo tengo que poner un calentador cada más o menos 1,5 metros. Entonces, mucha cantidad de fuel oil, mucha cantidad de calentadores, ¿sí? Y yo pierdo gran cantidad de ese calor porque se va. Yo siempre pongo de ejemplo una película que trabajó Keanu Reeves que se llama Un paseo por las nubes, que es muy bonita, si quieren alguna vez mírenla. En la película transcurre en una parte, en un viñedo, y en el viñedo hacen lucha contra heladas. Y están mostrando, bueno, suena la alarma, van todos a prender los calefactores, y además de prender los calefactores, ellos, en la película, que sí, salían todos y trataban de bajar el aire caliente de nuevo cerca del viñedo, porque acuérdense que los viñedos son mucho más bajitos, estos son manzanos, enseguida eso se va para arriba, ¿sí? Y se pierde. La altura de un viñedo es mucho más baja que la altura de un manzano, entonces la cantidad de energía que pierdo en relación con lo que ocurre acá es mucho más rápida, digamos, ¿no? Es la misma cantidad de energía, pero muchísimo más rápido. Entonces, esa manera muestran en la película que los productores bajaban el aire para que el aire caliente se desparramara por todo el viñedo. Esto acá en Neuquén también se hace, hay una chacra en Chipoleti que tiene, no salen con las alas a bajar el aire, pero hay una especie de ventilador que se ha puesto, entonces es cuando se hace la lucha, ese ventilador vuelve a tirar el aire caliente que se va para arriba hacia abajo. Entonces esa es otra manera de lucha. Pero todas estas cosas, ¿por qué se las cuento? Se las cuento porque tienen mucho que ver con la parte de energética que vamos a ver en la unidad 2. Bueno, entonces, la contaminación a escala local, regional y global ha ido variando a lo largo del tiempo porque también variaron las contribuciones antrópicas, ¿no? Entonces tenemos, antes de los 50 había mucho más cantidad de humo y ceniza en la parte industrial porque, no se sabía de esta problemática de la calidad del aire y las chimeneas tenían muy pocas medidas de control de esto.
Entre la década del 70 y el 90 es donde más lluvia ácida y la composición de la bruma hubo, cuando los dióxidos, por ejemplo, de azufre se combinan con la nubosidad y eso hace que la precipitación tenga un pH mucho más ácido que el que tendría la lluvia normal. Y en la parte, a partir de los 2000, empezamos a darnos cuenta de las problemáticas de escala global. Ha ido cambiando un poco el estudio, no quiere decir que ahora no tengamos esto, obviamente sigue estando esta problemática y también siguen estando estas problemáticas, pero al tomar un poco conciencia hay diversas reglamentaciones que han hecho que se utilicen filtros o se tengan determinados cuidados en las emisiones. ¿Cuáles son los impactos que tienen la contaminación del aire? El impacto más directo y que más vemos es la coloración de la atmósfera y la disminución de la visibilidad. ¿Sí? Las zonas que están muy contaminadas, el cielo nunca está azul, es un cielo blanco, siempre está blanco. Ustedes en Neuquén lo pueden ver, después de una lluvia en Neuquén, el día siguiente el cielo está azul, hermoso. Y el resto de los días lo tenemos siempre medio blanquito, medio blanquecino. Inclusive cuando veíamos la ceniza volcánica en la década del 2011, por ahí, uno podía mirar el sol y el sol medio que no se veía siempre como una mancha. Bueno, ahí nos dábamos cuenta que había ceniza en suspensión en la atmósfera. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Bueno, los efectos en la salud están muy asociados a todo lo que tiene que ver con las mucosas y con la parte de la respiración. ¿Sí? La incidencia de las partículas tiene que ver con su tamaño, porque las partículas de mayor tamaño son eliminadas del tracto respiratorio por las defensas habituales que tiene, pero las partículas que son mucho más pequeñitas pueden llegar a nivel alveolar. Entonces, esas partículas, que son las partículas menores de 2,5 micrones, producen un daño mucho más grande porque inclusive pueden incorporarse en las regiones más pequeñas del pulmón. En general, los más afectados son los que tienen problemas bronquiales, los niños que tienen propensión a las bronquiolitis, los enfermos asmáticos, las personas con EPOC, ¿sí? Obviamente todas esas personas son receptores que van a tener mucho más riesgo. Lo que no quiere decir que durante un evento crítico una persona que está sana pueda sentir molestias o adquirir algún problema en la salud. Fue muy frecuente en la época donde teníamos la ceniza en suspensión del Calbuco, que aunque dábamos las clases en el interior, sentíamos la influencia de la ceniza. Yo me acuerdo ese año, me agarré mientras daba calidad del aire, que empezamos la erupción fue en junio, entre junio y finales de julio me agarré 5 anginas. ¿Qué era? Bueno, cuando uno más habla, más respira, mayor cantidad de material particulado, inclusive indoors, digamos, dentro del aire interior. Al no tener filtros, esas partículas uno las respiraba, no se daba cuenta y se aumentaba la frecuencia de las enfermedades relacionadas con la parte respiratoria. Después hay impactos en las plantas. El impacto en la planta se ve en daño en las hojas, en los frutos, en la tasa de crecimiento. La planta se vuelve más susceptible a enfermedades. Las fotos que tengo acá que encontré son voy a tener que cambiarlas, no me acordaba, son todas en blanco y negro, no se ven muy lindas, pero las hojas se ven con cambios de tonalidad y algunas plantas pueden tener problemas reproductivos. Acuérdense que al contaminar la atmósfera también producimos contaminación del suelo y el agua, porque cuando esa contaminación se deposita, aumenta la toxicidad o cambia el pH de los suelos y de las fuentes de agua. Otro problema también puede producirse en los problemas de crecimiento en animales, problemas respiratorios, irritación de mucosas. Cuando fue las últimas erupciones que generaron mucha caída de cenizas en la zona de Neuquén, el problema más serio estuvo asociado a la supervivencia de
de los animales en los campos. ¿Por qué? Y bueno, no solamente por los problemas respiratorios no fueron los más graves en los chivos, porque la ceniza era medio grande, pero lo que sí empezó a haber problemas era en el caso de los chivos y de las ovejas, al caer la ceniza, esa ceniza se depositaba sobre la lana y le aumentaba muchísimo el peso. Y además, al cambiar digamos, la cantidad de ceniza que había sobre el suelo, el animal no se podía mover de la misma manera y son animales que si les cuesta moverse se quedan donde están. Otra cosa que les pasaba era que la ceniza tapaba la vegetación y cuando ellos trataban de comer la vegetación ingerían grandes cantidades de ceniza y esa ceniza les interrumpía la digestión e inclusive formando material sólido dentro del estómago y de los intestinos, lo que hacía que después de un tiempo el animal dejara de poder absorber los nutrientes y se muriera. Entonces lo que se hizo fue retirar los animales de los campos y llevarlos a lugares donde se les dio comida limpia y en los casos que se quedaron los animales, bueno, se perdieron mucha cantidad de cabezas. Algunos de ellos presentaron problemas de irritación y en el caso de la ceniza volcánica lo que se notó también fue pérdida de la dentadura, porque al tener que masticar todo ese material que tiene mucho sílice y demás, se rompieron los dientes. Eso es a partir de un trabajo que se hizo en el INTA de acá de Bariloche, lo comentaba. Bueno, nosotros tenemos dos tipos, vamos a definir lo que se llama smog. El smog es la unión entre humo y la niebla. Es una palabra que se creó a partir de estas dos palabras, smoke más fog, se llama smog. Y el smog es lo que vemos en las grandes ciudades que nos cambia el color de la ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires tiene un montón de smog. Neuquén no tiene tanto, pero si uno va caminando al costado de la ruta, como solemos ir a veces, uno puede sentir el olor a la combustión de los autos y si bien la cantidad no es suficiente como para que la veamos, porque en la zona nuestra nos falta mucho esta parte, hay muy poca humedad en el aire, entonces hace que las partículas sean más pequeñitas y nos cueste más verlas por ahí. Igual tenemos alguna problemática asociada a esto. Hay dos tipos de definición de smog. Está el smog de Los Ángeles, que se denomina smog fotoquímico. Es una mezcla que tiene que ver con la parte de liberación de hidrocarburos parcialmente oxidados, óxido de nitrógeno, otros gases que tengan que ver con la combustión y ozono, ¿sí? Y este smog resulta de la acción de la luz solar, escapes de automóviles generalmente. Para que se forme este smog se caracteriza por viento en calma, cosa que no tenemos nosotros acá, lo que nos ayuda mucho, alta temperatura y condiciones de cielo despejado. Estas situaciones se dan, principalmente se estudió en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, por eso se llama el smog tipo Los Ángeles. Y el smog tipo Londres, que está más asociado al dióxido de azufre, y todo lo que tiene que ver con los sulfatos y sulfitos de la combustión de carbón con alto contenido de azufre, ¿sí? Y la presencia de humedad también, acuérdense que Londres está en una isla, entonces es muy frecuente la ocurrencia de nieblas. El dióxido de azufre con el agua, ¿sí? Estamos hablando de una situación dada por liberación de dióxido de azufre más la presencia de niebla. Obviamente respirar esas concentraciones diluidas, obviamente, de ácido sulfúrico provocó muerte principalmente en las personas que tenían alguna problemática asociada y en este caso por la cantidad de la presencia en aire también de personas por ahí más susceptibles.
Fíjense la foto que hay abajo, obviamente como es del año 52 no es en color. Saben que antes no existían las fotocolor, ¿no? Si no saben, se lo cuento. Por eso no hay una foto de Londres en el 54 en color. Y esto es un trabajo del año 53. Ahí dice dónde está impreso para que ustedes lo puedan ver. Esto es otro ejemplo en Donora, en el 48. Fíjense también la situación. ¿Sí? Esto es un día en Pittsburgh. Son todos lugares de liberación por problemas industriales, ¿no? Y esto, bueno, acá puse dos fotitos. Puse la hora porque esta la saqué yo, las dos fotos estas, el año antes de que nos metieran presos por la pandemia, en Corea. Desde un mirador, fíjense, una situación común, de un día común, el 8 de diciembre del 2019, y miren cómo se ve esto que está cerca, y si miro a la distancia, casi no se puede ver y no fue una de las situaciones con contaminación más altas. Bueno, el polvo asiático con la combinación de smog y la contaminación general del aire se ha vuelto un problema tan grave en la parte de Asia, en la parte de Corea, que se convirtió hasta en un problema político y que era una de las temáticas a discutir en las elecciones surcoreanas en el 2017. Todos los candidatos tenían diagramadas medidas preventivas para aliviar los crecientes problemas nacionales de contaminación del aire. El tema es que por más que tomen medidas, como esto tiene que ver con el polvo asiático y con la contaminación que viene de China, no se puede solucionar del todo, pero si se toman medidas in situ, eso ayuda a que, digamos, el efecto no se vea aumentado por la ocurrencia local, ¿sí? De acá dice que en los primeros meses de 2017 Seúl tuvo el doble de advertencia de polvo ultrafino, no corregí ahí, durante los que se le aconseja a la gente limitar las actividades al aire libre y permanecer en el interior, comparado con 2016. Todas las personas que compran un celular en Corea tienen ya una aplicación que suena con las alarmas de polvo fino, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas a tomar cuando hay polvo fino en suspensión? Bueno, está aconsejado el uso de barbijo para las actividades exteriores y además se limitan las actividades al aire libre en todos los casos y principalmente en las personas con problemáticas asociadas a la parte respiratoria, ¿no es cierto? O los grupos de riesgo. Fíjense acá, esto es una situación en China y miren, esta es la misma foto arriba y abajo. ¿Ven que es el mismo arbolito? Un día limpio y un día con la situación de polvo asiático. Como verán, miren la gente que tiene puesto. Y esta es una foto, yo no puse acá, pero esta foto es muy anterior a la pandemia. Ahora parece, al no poner la fecha, le voy a tener que buscar de dónde le había sacado la foto y poner la fecha, porque al no poner la fecha parece ser que es por el COVID, pero no es por el COVID, sino por la cantidad de polvo en suspensión. Otro lugar que tiene mucho problema con la contaminación del aire es la Ciudad de México. La Ciudad de México además tiene la problemática de la contaminación debido al lugar donde se encuentra, ubicada en un valle, donde es mucho menos frecuente el ingreso de viento, entonces eso hace que por la disposición que tiene la ciudad también sea muy grande el problema que tienen con la calidad del aire. ¿Saben de alguna ciudad en América del Sur que tenga los mismos problemas? Profe, yo tenía entendido que eso pasó en Bahía Blanca. ¿Por qué pasa en Bahía Blanca? ¿Sabes por qué pasa en Bahía Blanca? Como que supuestamente hay como un bajo y se hace como una burbuja y se acumulan todos los gases y todo ahí.
o sea, por lo que me han contado. Bueno, no, en particular no estoy muy al tanto de las características topográficas del área de Bahía Blanca, lo podemos mirar lo miro después para el jueves, para el martes, pero también está asociado que hay un polo petroquímico muy cerca, ¿no? Entonces, si cambia el viento con dirección a la ciudad, eso ayuda a que haya la mala calidad del aire. Pero más conocido que Bahía Blanca. ¿Y Matanza puede ser? La Matanza también. Ven que me están nombrando todos lugares donde es muy importante desde el punto de vista industrial. ¿Sí? Sí. ¿Y en algún otro país? Muy famosa es. Muy, muy famoso. Es más, tienen alertas igual que en Corea. Este año no tenemos ninguna persona de Chile, ¿no? ¿No tenemos ningún chileno? Bueno, si ustedes alguno ponen en la televisión el canal de Chile, van a ver que los días con... En Santiago. Los días con problema de contaminación hasta aparece una alerta en el televisor. La problemática en Santiago es muy importante. Tiene mucho que ver por la disposición. El viento viene el viento del océano. El viento del océano es muy húmedo. Además está en una zona baja entre medio de las montañas. Nada lo ayuda. Y más la contaminación de los autos y de la industria de las zonas productivas hace que la problemática sea muy, muy importante. Entonces, hay muchas ciudades que tienen. Acá tenemos algunas, ¿cómo se llama? Fotos en color. Fíjense los daños que se producen en las plantas debido a la presencia de contaminación. Bueno, acá hay algunos casos de literatura de Donora, Pittsburgh y Londres. Fueron casos de smog con dióxido de azufre, o sea, smog tipo Londres. Los Ángeles tiene su smog cuando se incrementó la presencia de refinería, el smog empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque se mezclaron los dos, ¿sí? Obviamente, si yo incorporo compuestos orgánicos volátiles, el smog es mucho mayor. Los casos de los dióxidos de azufre son peores en invierno. Los casos del smog tipo Los Ángeles, como habíamos visto que estaba asociado al calor, son peores en verano. ¿Sí? La característica principal del smog asociado al ozono es que irrita muchísimo los ojos. ¿Sí? Acá tienen algunas literatura histórica, por si a alguno le interesa mirar, para que vean que no es un problema de esta época, que son cosas que ya se empezaron antiguo, del 52. ¿Sí? Y bueno, todo esto ha hecho que, miren por qué el smog se llama tipo Los Ángeles, ¿no? ¿Alguno sabe dónde está la ciudad de Los Ángeles? Está por acá. Entonces, fíjense, ozono es un problema nacional, dice los Estados Unidos. Extremo da color marrón. El lugar donde tienen extremos es la zona cercana. Non-attainment quiere decir que es EPA del 2000. Esto fue entre el 90 y el 2008. Habría que ver ahora si sigue tan grande el problema, pero seguramente habrá bajado un poco, pero no a niveles permitidos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Por ejemplo, el monóxido de carbono, ustedes lo han escuchado, que tiene efectos adversos sobre las personas, inclusive de mortandad en personas. Es un problema que no es ajeno a la Argentina. En invierno siempre hay alguna que otra víctima por óxido de monóxido de carbono. ¿A qué está asociada las víctimas en Argentina del monóxido? Pérdida de gas. ¿O qué más? Una mala calefacción. Principalmente, ¿qué tipo de calefacción? Los catalíticos, que son los que no tienen salida. Bueno,
los catalíticos hay que tener mucho cuidado porque obviamente también influyen en el oxígeno, pero la mayor cantidad de muerte está asociado con problemas en los escapes inclusive el año pasado, el anteaño creo que fue, que falleció toda una familia por una caldera. Una caldera es algo que tiene válvula de seguridad, control de salida de gases, y sin embargo falló y produjo víctimas, pero además está muy asociado a lo que es la calefacción por medios no formales, ¿no? El tema de los carbón en una olla o algo así, Alejandra, no me acuerdo, pero vieron cuando se usa para algún medio de combustión dentro de una casa, ¿sí? No asociado a un calefactor, ¿sí? Eso suele ocurrir en los... ¿La salamandra puede ser? La salamandra, si tiene bien la salida, funciona bárbaro. No debería traer grandes problemas. Porque está pensada para que el escape salga fuera de la casa. Fíjate que las víctimas en la zona de la cordillera, que hay muchas salamandras, no son tantas. Sin embargo, en los barrios periféricos, en las grandes ciudades, todos los años suelen haber, que están asociados a usar, por ejemplo, un tacho con leña en el interior de la casa, ¿sí? Esto puede traer problemas muy serios porque bajan muy rápidamente los niveles de oxígeno y aumenta mucho el monóxido dentro de la casa. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque así todos los años, fíjense ustedes, todos los años Camusi hace una campaña, ¿sí? Para que uno limpie los calefactores, para que uno tenga en cuenta los medios de calefacción, porque todos los años hay problemas de este tipo domiciliarios. Claro. Lo que hacen en España es los lugares donde son sísmicos, que no tienen gas de cañería, en los pueblos prenden las brasas y la ponen abajo de la mesa y la llenan de cenizas y de esa forma queda abajo de la mesa, pero bueno, de la noche la apagan. Sí ha habido casos que en barrios y demás que ha habido problemas, pero en general la gente es bastante consciente. Claro, hay que tener cuidado, por eso les digo, uno puede calefaccionarse. Esto es muy común en cuando se dejan jóvenes o niños sin atender en las casas en invierno, que les da frío. Si no tienen un calefactor con salida al exterior, pueden hacer este tipo de cosas y ahí donde se dan la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El monóxido de carbono, el tema es que la liberación de monóxido de carbono, una vez que es muy afín con la hemoglobina, entonces cambia, eso por ahí lo sabe más Alejandra que yo, digamos, al ingresar al torrente sanguíneo, es muy difícil después que, por más que se le hagan tratamiento a las personas, recuperarla. Entonces, fíjense, cuando empiezan a subir la cantidad de monóxido, lo primero que ocurre es dolor de cabeza y como que uno pierde la capacidad mental, ¿sí? Después sigue con los dolores de cabeza, comienza con los vómitos y ya a unos determinados niveles ya empieza el coma y puede llegar a la muerte. Es muy difícil, es de muy difícil tratamiento, entonces es muy peligroso principalmente en la época de invierno. Bueno, acá tenemos un poquito más las características del smog de tipo Londres. Obviamente la afectación en humanos generalmente se debe al tracto respiratorio, pero también puede producir irritación en ojos o en mucosa. Acá hay el máximo de emisiones de dióxido de azufre. Fíjense que esto está, déjenme ver la fecha, para el 2009, pero los niveles, estas son cosas que la pueden ustedes descargar de la NASA y superponer al Google.
están sacados con imágenes de satélite, entonces están disponibles para muchos lugares del mundo. ¿Se acuerdan la zona que les di yo? Déjenme, no está, no hace falta. Vamos a poner acá, ¿cómo salgo de acá? No. Bueno, no quería salir de ahí. Aguántenme. Donde estaba esta... Acá. Ay, ¿por qué no funciona ahora? Bueno, ahí está, ahí anduvo. Acá está, si ustedes se acuerdan, una de la capa que yo podía agregar acá. Ven que acá dice calidad del aire. Yo puedo agregar, buscar monóxido de carbono, fuego, y si voy más abajo, ozono, óxido de nitrógeno, óxido nítrico, material particulado, monóxido de carbono. Ay, no encuentro el dióxido de azufre ahora. Acá está, porque estaba en inglés. Está. Por ejemplo, vamos a agarrar el que mejor funciona. Este anda mejor. Vemos acá. Entonces sacamos el de los fuegos. A ver, ponemos este. Ahí está abajo. Tienen que tener cuidado cuando lo ponen, porque si ponen otra capa arriba, a ver cuál es la capa que tengo. Ahí está, esa me tapa la de abajo. ¿Ven? Las zonas con alto contenido de dióxido de azufre, esas son de julio del 2019. Podemos ir buscando, dependiendo, va cambiando. Estas son mediciones satélite. Obviamente no están para todo el planeta, digamos, no se ve la capa completa, porque solamente muestra dónde los niveles están, dónde se ven los niveles, ¿no? Pero uno puede ir, 19 era un año bastante limpio. Ay, estoy robotizada, me salí. Vamos a volver. ¿Acá ahora se escucha mejor o no? Se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Ah, porque me dice sí. Alejandra que se está cortando un poco el sonido. Por ahí ya a esta hora vieron que empieza la internet a andar un poco más lenta. Pero bueno, ahí tienen una manera de jugar y pueden ver un poquito a nivel mundial cómo están, ahí está, cómo se pueden ver las características. Esto está hecho un trabajo, han agarrado varias situaciones y las promediaron para que se vea todo completo, ¿no? Bueno, estos son estándares de material particulado menor a 2,5, ¿sí? Fíjense que esto es del 2013, ¿ven? Una situación del 2013, y estos son los lugares donde el material particulado menor a 2,5 no estaba dentro de la norma. O sea, seguimos teniendo las zonas ampliamente urbanas y en Estados Unidos siempre tienen ese problema en la zona de Los Ángeles. ¿Sí? 2,5, problema serio moderado. Esto es deposición del azufre. Fíjense que acá con humedad ya cambió. No consigo digamos, no es dióxido de azufre, cambia la composición, pero todo esto que se deposita sobre el suelo obviamente le cambia las características al suelo y proporciona una fuente de contaminación no solamente del aire, sino del suelo. El dióxido de carbono, ven que el dióxido de carbono está muy asociado, fíjense, a las grandes rutas, a las grandes zonas urbanas y a los lugares, pero como es no tóxico el dióxido de carbono, pero es uno de los gases de invernaderos más importantes que hay de la actualidad, entonces es muy importante también tenerlo controlado. De hecho, en todas las normativas de calentamiento global se ponen consideraciones sobre la emisión de dióxido de azufre.
todo lo que está ocurriendo ahora con respecto a los autos híbridos o a los autos que se manejan por energía eléctrica o los cambios en las migraciones hacia las energías renovables, obviamente trae aparejado una mejora en las características generales de la calidad del aire de todo el mundo, ¿no? Bueno, fíjense la cantidad de personas viviendo en países con concentraciones de calidad del aire por arriba de los niveles esperados, ¿sí? En millones de personas, ¿no? Estamos hablando de 120, 130 millones de personas que están viviendo en lugares donde los niveles no son los aceptables, ¿sí? Entonces, es una problemática a nivel mundial bastante importante, inclusive con material particulado 2,5 estamos hablando de 59,2 millones de personas. Obviamente, al ser un problema que afecta al sudeste asiático, donde hay una gran cantidad de personas viviendo, los lugares más contaminados están asociados a China, a India, Corea, ¿sí? Entonces son lugares con una alta densidad demográfica. La cantidad de personas que están padeciendo estos problemas es una cantidad muy, muy importante. Entonces, el de abajo habla de los cambios, de la incidencia de los efectos asociados a efectos adversos en la salud asociados con los principales contaminantes, ¿sí? Y vemos que los porcentajes son bastante importantes. Sobre los que tienen enfermedades crónicas, esos pueden llegar a ser porcentajes altos, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy importante que las personas que tienen enfermedades crónicas tengan en mente que hay que tomar medidas preventivas en los principales momentos donde se dan los niveles más altos de contaminación. Bueno, me quedó re chico no me había dado cuenta. Bueno, muertes por año, millones. Esto son datos del 2015 y del 2012 de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y fíjense que asociadas al aire y asociados al agua o a contaminación del suelo, son niveles que estamos hablando de 9 millones, 8 millones, que se estima de muertes globales debido a efectos, factores de riesgo de la contaminación. Entonces, si uno mira, y hablamos de la pandemia, no sé en cuánto andamos, pero no hay que dejarlo de lado. Esto son muy frecuentes los estudios en los journals de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.